El primer ejercicio que hemos puesto esta mañana, que hemos resuelto, realmente no se trata casi ni siquiera de un ejercicio de potencia, puesto que lo que tenemos es eh, dos elementos en serie, la resistencia de carga, que sería RA, y el tiristor. Estos dos elementos son atravesados por la misma intensidad, por lo tanto están en serie, y la suma de esta tensión más esta nos tendrá que dar los 9 voltios de la alimentación que tenemos aquí en la parte derecha del circuito. Por lo tanto, esos 9 voltios serán igual a la tensión en la resistencia, que sería R por I, RA por la intensidad de ánodo, que es la que vemos aquí que está atravesando a la RA, más la propia tensión que haya en el tiristor, que es la tensión entre ánodo y cátodo. Queremos hallar RA, por lo tanto, esta tensión ánodo-cátodo que aquí está sumando pasará a este lado restando, lo tenemos aquí, 9 voltios menos tensión ánodo-cátodo, y la intensidad de ánodo que está multiplicando a RA, pues pasar al otro lado dividiendo. Sustituimos ahora 9 voltios menos la tensión ánodo-cátodo que tenemos aquí, que era 0,8 voltios, y la intensidad de ánodo, que también nos la da el ejercicio, que son 40 miliamperios, que serán 0,04 amperios. Efectuando estas operaciones resulta 205 ohmios. El 2 sería rojo, el 0 sería negro, el 5 sería verde. Ya tenemos 205, por lo tanto hay que multiplicar por 1. Multiplicar por 1 sería multiplicador color negro. Y por último la tolerancia a oro, que ya no la da el propio ejercicio. El resultado sería rojo, negro, verde, negro, oro. El segundo ejercicio prácticamente es más de lo mismo, puesto que volvemos a tener circuito serie. En la primera parte nos piden averiguar qué tensión VI tiene que tener esta fuente para que al pulsar el tiristor se cebe. Nos dice que la intensidad de gatillo necesita como mínimo un valor de 15 miliamperios. Como ya nos da la I sub G y la R1, podemos calcular esta tensión, que sería R1 por IG. Lógicamente, a esta tensión habrá que sumar la tensión que hay entre el gatillo y el cátodo. Entre el gatillo y el cátodo, el ejercicio nos dice que hay 0,7 voltios. Por lo tanto, sustituyendo la R1, que son 500 ohmios, es decir, 0,5 K, los 15 miliamperios serían 0,015 amperios. Multiplicamos esto, que sería la tensión en R1, y hay que sumarle los 0,7 voltios de la tensión entre el gatillo y el cátodo. Y eso resulta 8,2 voltios. Por otra parte, en el lado derecho del circuito nos piden también cuánto valdrá la tensión VCC. Bien, de nuevo tenemos una resistencia en serie con el tiristor, por lo tanto esta tensión total VCC será R2 por la intensidad de ánodo, como tenemos aquí, más la tensión que haya entre el ánodo y el cátodo del tiristor. La R2, gris, negro, oro, pues sería gris 8, negro 0, 80. El multiplicador es oro, que es 0,1, 80 por 0,1 son 8 ohmios. 8 ohmios multiplicados por los 2 amperios que atraviesan a la R2, pues 8 por 2, 16, que sería esta tensión. Habrá que sumarle los 1,2 voltios que hay entre ánodo y cátodo y obtenemos 17,2 voltios. En el tercer circuito lo que tenemos es un regulador de potencia con un triac, pero aquí hay un elemento que es este diodo que durante los semiciclos positivos, es decir, cuando A sea positivo y B negativo, tendremos un negativo al ánodo, por lo tanto este diodo no va a dejar circular los semiciclos positivos. Sin embargo, durante los semiciclos negativos, tendremos negativo en punto A, positivo en punto B, positivo al punto B, este diodo sí va a estar bien polarizado y va a dejar que el triac conduzca durante los semiciclos negativos, pero solamente durante los semiciclos negativos. Por lo tanto, durante los semiciclos positivos, aunque apliquemos un impulso, en la lámpara no va a haber nada. Bien, ¿cómo vemos cada cuánto se aplica el impulso? El ejercicio dice a los 1,5 milisegundos de cada paso por cero. Bien, como la frecuencia del circuito
de aquí, de esta parte, son 200 hercios. Vamos a averiguar desde este punto hasta este punto sería el periodo de la señal. El periodo será 1 partido por la frecuencia, 1 partido por 200 hercios, que salen 0,005 segundos. O lo que es lo mismo, 5 milisegundos para no trabajar con decimales y trabajar con la misma unidad que nos da el ejercicio. Si desde este punto hasta este punto hay 5 milisegundos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuadrículas horizontales, dividimos los 5 milisegundos entre las 10 cuadrículas y tenemos que cada cuadrícula mide 0,5 milisegundos. Por lo tanto, 0,5, 1 y 1,5, aquí hay un impulso, a los 1,5 otro, a los 1,5 otro, a los 1,5 otro. Estos no nos afectan, ni este ni este. ¿Por qué? Porque en los semiciclos positivos, como el diodo está bloqueado, a la lámpara no le puede llegar ninguna tensión. En los semiciclos negativos, justo cuando el diac da el impulso, el triac va a dejar de tener tensión y toda esta parte de la tensión de la red va a pasar a la lámpara. Y lógicamente en el semiciclo siguiente negativo pues ocurre exactamente lo mismo. Durante esta parte, desde este punto hasta este punto, el triac ha estado bloqueado. Se ha quedado con toda la tensión, por eso no hay tensión en la lámpara. Desde este punto a este punto, que es cuando aplicamos el impulso de disparo, el triac entra en conducción y toda esta porción de la señal es la que aparece en la carga. Con respecto al cuarto ejercicio, aquí ya no hay ningún diodo, es un regulador de potencia pero con un tiristor, por lo tanto sabemos que en los semiciclos negativos el tiristor va a estar bloqueado, no va a dejar pasar tensión a la lámpara. Y en los semiciclos positivos nos dice que el diac da un impulso a los 2 milisegundos de cada paso por C. Hacemos lo mismo, 50 hercios de frecuencia, averiguamos primero el periodo, que son 20 milisegundos. Aquí volvemos a tener desde este punto hasta este punto 10 cuadrículas horizontales, dividimos los 20 milisegundos entre las 10 cuadrículas y obtenemos que cada cuadrícula horizontal son 2 milisegundos. Nos piden en este caso la tensión entre el ánodo y el cátodo del tiristor, no la tensión en la lámpara. Pues bien, el tiristor va a empezar bloqueado y a los 2 milisegundos se dispara y su tensión cae a cero. Al llegar la tensión de red a cero, se bloquea y se queda con toda la tensión negativa. Empezamos el semiciclo positivo y a los 2 milisegundos se dispara y su tensión cae a cero. Al llegar de nuevo la tensión de red a cero, se bloquea y se queda con toda la tensión negativa. Por último, el quinto ejercicio es mucho más fácil. Al tener un tiristor como elemento de control, sabemos que los semiciclos negativos no van a llegar a la lámpara. Es decir, desde aquí hasta aquí, tensión en la lámpara, cero. Y desde aquí hasta aquí, tensión en la lámpara, cero. La máxima potencia que podría dar el circuito sería cuando el tiristor deje pasar el semiciclo completo positivo. Esa sería la máxima potencia que nos daría el circuito. Como en el enunciado se nos dice que dibujemos cómo se verá la señal cuando el potenciómetro se encuentre en un punto en que la lámpara brille a la mitad de la potencia máxima que le permite el circuito le permitiría, la máxima sería todos los semiciclos positivos. En este caso, por ejemplo, pues será solo, como nos dice la mitad, pues justo, tenemos aquí estas líneas amarillas que nos parten el semiciclo positivo en dos. La primera parte no pasará la señal, la segunda parte sí. La primera parte no pasará la señal, la segunda parte sí. Y estas son las soluciones a los 5 ejercicios que hemos hecho esta mañana.